Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo, listos para sumergirnos juntos en el maravilloso mundo de las series turcas, el romance que nos derrite el corazón y, sobre todo, esas químicas explosivas que nos hacen suspirar frente a la pantalla. Hoy, prepárense porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, algo que han estado pidiéndome a gritos en los comentarios: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja dorada de la televisión turca. Pero no solo vamos a recordar su pasado glorioso, sino que vamos a fantasear, a soñar despiertos, con la posibilidad de verlos juntos de nuevo en un nuevo proyecto que nos haga vibrar como Erkencikus. Vamos a imaginar un cuento de hadas moderno, una historia que nos enganche desde el primer capítulo y nos deje con ganas de más, mucho más. Antes de que empecemos a desgranar todas las ideas que tengo para este posible hit, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán análisis, rumores, noticias frescas y muchísima pasión por las series turcas. Así que a darle al botón de suscribirse y a formar parte de esta gran familia. Bien, ahora sí vamos a lo que nos interesa. Can y Demet. Demet y Can. Dos nombres que juntos evocan imágenes de risas, complicidad, miradas intensas y, sobre todo, una química que traspasaba la pantalla. Erkencikus fue un fenómeno, lo sabemos todos. Sanem y Can, una pareja que nos robó el corazón con su inocencia, su torpeza, sus momentos cómicos y, por supuesto, su amor incondicional. Pero, ¿qué pasaría si volvieran a juntarse? ¿Qué tipo de historia podrían contarnos que nos atrapara de la misma manera, o incluso más? Esa es la pregunta que me he hecho y la respuesta, o mejor dicho, las respuestas, son muchas y muy variadas. Yo me imagino, por ejemplo, una historia donde Can y Demet interpretan a dos chefs rivales. Imagínense la tensión en la cocina. Dos personalidades fuertes, dos estilos culinarios completamente opuestos, obligados a trabajar juntos en un prestigioso restaurante para conseguir una estrella Michelin. Al principio se detestan. Competencia constante, sabotajes culinarios, chispas que saltan por doquier. Pero poco a poco, mientras comparten ingredientes, recetas y secretos, la rivalidad se transforma en algo más. Descubren que tienen mucho en común, que se complementan a la perfección, que el fuego que sienten el uno por el otro es tan intenso como el de sus fogones. O podrían interpretar a dos arquitectos que tienen que restaurar un edificio antiguo y emblemático de Estambul. Él, un genio creativo pero caótico y desorganizado. Ella, una perfeccionista meticulosa que sigue las reglas al pie de la letra. Al principio chocan constantemente. Sus ideas son opuestas, sus métodos incompatibles. Pero a medida que van desentrañando la historia del edificio, descubren secretos ocultos y conexiones inesperadas que los unen. Y por supuesto, entre planos, ladrillos y polvo, el amor florece. ¿O qué les parecería una comedia romántica ambientada en el mundo de la moda? Can podría ser un fotógrafo famoso, reconocido por su talento y su estilo irreverente. Demet, una diseñadora de moda emergente con una visión innovadora y un espíritu indomable. Se conocen en un evento de la industria y la atracción es instantánea. Pero sus agendas apretadas, las presiones del mundo de la moda y las intrigas de sus competidores pondrán a prueba su amor. Pero no todo tiene que ser comedia. Podrían sorprendernos con un drama romántico, una historia más profunda y emotiva. Imaginen a Can como un músico atormentado por un pasado doloroso, que encuentra consuelo en la música. Demet podría ser una joven escritora que llega a su vida para darle un nuevo sentido, para ayudarlo a sanar sus heridas y a encontrar la felicidad. Una historia de redención, de esperanza y de amor verdadero. Lo importante, creo yo, es que la historia tenga elementos que nos recuerden a Erkencikus, pero que al mismo tiempo sea fresca y original. Que explore nuevas facetas de la personalidad de Can y Demet, que les permita mostrar todo su talento y su versatilidad como actores. Y hablando de talento, no podemos olvidar la importancia del guión. Necesitamos diálogos ingeniosos, situaciones cómicas, momentos románticos que nos hagan suspirar y, sobre todo, una trama que nos mantenga enganchados de principio a fin. Y por supuesto una banda sonora que nos haga sentir cada emoción, que nos transporte a ese mundo mágico que Can y Demet crean con su presencia. También creo que sería fundamental que la serie se rodara en lugares emblemáticos de Estambul. Que nos mostrara la belleza de la ciudad, su historia, su cultura.
que nos hiciera sentir que estamos viajando a Turquía junto con los personajes. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los personajes secundarios. Esos amigos, familiares y compañeros de trabajo que enriquecen la historia y le dan un toque de realismo. Necesitamos personajes divertidos, entrañables, que nos hagan reír y llorar junto con los protagonistas. En definitiva, necesitamos una serie que lo tenga todo, una buena historia, personajes carismáticos, una producción impecable y, sobre todo, la magia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, sueñan con verlos juntos de nuevo. Y creo que si los productores y los guionistas se pusieran las pilas, podrían crear algo realmente especial, algo que marcaría un antes y un después en la historia de las series turcas. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver protagonizada por Can y Demet? Déjenme sus ideas en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Bueno, mis corazones, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado soñar conmigo con este posible nuevo hit protagonizado por Can Yaman y Mehmet Özdemir. Hemos repasado diferentes ideas, desde comedias románticas ambientadas en el mundo de la cocina o la moda, hasta dramas emotivos con músicos y escritoras. Hemos hablado de la importancia del guión, de la banda sonora, de los lugares de rodaje y de los personajes secundarios. Y sobre todo hemos destacado la magia que Can y Demet crean cuando están juntos en la pantalla. Gracias por estar aquí un día más. Gracias por compartir su pasión por las series turcas conmigo. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, cuéntenme cuál de todas las ideas que les propuse les gustó más. ¿Tienen alguna otra idea para una serie protagonizada por Can y Demet? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis corazones. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que la fantasía no termina aquí. Vamos a profundizar en estas ideas y explorar algunos giros inesperados que podrían convertir esta serie en un verdadero bombazo. Porque aunque soñar es gratis, soñar a lo grande es aún mejor. Asterisco, asterisco, el duelo de chefs, un sabor amargo y dulce, asterisco, asterisco. Imaginemos a Can, un chef rebelde con una técnica innovadora que desafía las tradiciones culinarias, un poco enfant terrible de la cocina turca. Demet, por otro lado, es la chef estrella, la heredera de un legado familiar, fiel a las recetas clásicas y a la perfección en cada plato. La chispa inicial no es solo de rivalidad, sino de un profundo choque de filosofías. Pero ¿y si el prestigioso restaurante donde se ven obligados a trabajar juntos está en peligro de ser vendido a una cadena internacional que busca homogeneizar la gastronomía turca? De repente, la lucha por la estrella Michelin se convierte en una lucha por la supervivencia de la identidad culinaria de su país. Can y Demet deberán dejar de lado sus diferencias y unir fuerzas para salvar el restaurante y, en el proceso, descubrir que el ingrediente secreto para el éxito es el amor que empiezan a sentir el uno por el otro. Además, podríamos añadir un personaje secundario clave, un crítico gastronómico implacable, interpretado por un actor veterano de renombre, que se convierte en un mentor inesperado para ambos chefs. Él, con su sabiduría y experiencia, les guiará en su camino y les ayudará a comprender la verdadera esencia de la cocina. Y no olvidemos los entresijos de la cocina. Los ayudantes de cocina, los camareros, el maitre. Cada uno con sus propias historias y secretos que añadirán drama y humor a la trama. Asterisco, asterisco, arquitectos del amor, entre planos y cimientos, asterisco, asterisco. Aquí podríamos jugar con la idea de que el edificio emblemático de Estambul no solo necesita ser restaurado, sino que alberga una leyenda romántica del pasado. Quizás la historia de dos amantes que vivieron allí hace siglos y que dejaron una huella imborrable en las paredes. Can, el arquitecto bohemio, se siente atraído por la energía del lugar y comienza a investigar la leyenda, mientras que Demet, la arquitecta perfeccionista, se centra en los planos y en los cálculos estructurales. A medida que avanzan en la restauración, descubren pistas que les revelan la historia de los antiguos amantes, y paralelamente comienzan a vivir su propia historia de amor. Los fantasmas del pasado se entrelazan con su presente,
creando un romance lleno de misterio y emoción. Y para añadir un toque de intriga podríamos incluir un villano, un empresario sin escrúpulos que quiere demoler el edificio para construir un centro comercial de lujo. Can y Demet deberán luchar contra él para proteger el patrimonio cultural de Estambul y defender su amor. *** Fashion Victims, amor en la pasarela ***. En esta comedia romántica, la rivalidad entre Can y Demet podría ser aún más intensa. Imaginemos que sus marcas de moda compiten directamente en el mercado. Can con su estilo vanguardista y provocador, y Demet, con su elegancia y sofisticación, luchan por conquistar el corazón del público. Pero ¿y si se ven obligados a colaborar en un desfile benéfico para recaudar fondos para una causa importante? La tensión en los preparativos es palpable, los egos chocan constantemente, pero la química entre ellos es innegable. A medida que trabajan juntos, descubren que comparten una pasión por la moda y un deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Además, podríamos incluir personajes secundarios extravagantes y divertidos, modelos excéntricos, diseñadores rivales, editores de moda influyentes. Un mundo lleno de glamour, intrigas y sorpresas. *** La melodía del alma, un drama conmovedor ***. En esta historia, el pasado de Can podría ser aún más oscuro y traumático. Imaginemos que ha perdido la inspiración y la alegría de vivir después de la muerte de un ser querido. Se ha aislado del mundo y solo encuentra consuelo en la música. Demet, una joven escritora con un talento excepcional, llega a su vida por casualidad. Ella ha superado sus propias dificultades y se dedica a ayudar a otros a encontrar la esperanza. Con su dulzura y su empatía, Demet logra romper la coraza de Can y le anima a expresar sus sentimientos a través de la música. Juntos crean una obra maestra que conmueve al público y les permite sanar sus heridas. Su amor nace de la compasión y la admiración mutua, y se convierte en una fuerza poderosa que les ayuda a superar cualquier obstáculo. Esta historia podría explorar temas profundos como el duelo, la depresión y la superación personal, con un enfoque sensible y esperanzador. *** Más allá de la historia, la importancia de la química ***. Independientemente de la trama que se elija, lo fundamental es que la serie explore a fondo la química entre Can y Demet. Necesitamos momentos de tensión sexual no resuelta, miradas que lo dicen todo, roces accidentales que encienden la chispa, conversaciones ingeniosas que revelan la conexión profunda que existe entre ellos. Además, sería interesante que la serie incluyera flashbacks que nos mostraran el pasado de los personajes y cómo sus experiencias les han moldeado. Esto nos permitiría comprender mejor sus motivaciones y sus miedos, y nos haría conectar con ellos a un nivel más profundo. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del humor. Las situaciones cómicas, los malentendidos divertidos, los diálogos ingeniosos. Todo esto es esencial para aligerar la tensión dramática y para hacernos reír a carcajadas. *** La magia de Estambul, un escenario de ensueño ***. Estambul es mucho más que un simple telón de fondo. Es un personaje más de la historia. Necesitamos que la serie nos muestre la belleza de la ciudad en todo su esplendor, sus calles laberínticas, sus mezquitas majestuosas, sus bazares bulliciosos, sus restaurantes con vistas al Bósforo. También sería interesante que la serie explorara la cultura turca, sus tradiciones, su gastronomía, su música, su arte. Esto añadiría autenticidad a la historia y nos permitiría sumergirnos por completo en el mundo de los personajes. *** El poder de los personajes secundarios ***. Los personajes secundarios son fundamentales para enriquecer la historia y para darle un toque de realismo. Necesitamos amigos leales, familiares excéntricos, compañeros de trabajo divertidos, rivales despiadados. Cada uno con sus propias historias y motivaciones. Estos personajes pueden ayudar a los protagonistas a crecer y a superar sus dificultades, o pueden poner a prueba su amor y complicarles la vida. Lo importante es que sean personajes creíbles y bien desarrollados, que nos hagan reír, llorar y sentirnos identificados con ellos. ***, un llamado a la acción. Productores, escuchen, ***. En definitiva, creo que la clave del éxito de esta posible serie reside en combinar una buena historia, personajes carismáticos, una producción impecable y sobre todo, la magia de Can Yaman y de Demet Özdemir. Productores, guionistas, directores, escuchen a sus fans. Denles lo que quieren.
Denles la oportunidad de ver a Khan y Demet juntos de nuevo en una serie que les haga vibrar, soñar y suspirar. ¿Y ustedes, mis corazones enamoradizos, qué opinan? ¿Se imaginan ya disfrutando de esta serie? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Bueno, mis corazones, ahora sí que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta expansión de la fantasía, y que hayan disfrutado soñando conmigo con este posible nuevo hit protagonizado por Can Yaman y Demet Özdemir. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir su pasión por las series turcas conmigo. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar y de creer en el poder del amor. Porque al final, el amor siempre triunfa.